Empezamos. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Una de las universidades que desde mi punto de vista ha crecido mucho y está aportando a la discusión política con una mirada seria, con una mirada además serena a los problemas del país. Y Alonso, bueno, lo he leído y lo he escuchado mucho estos días y he dicho, puede ser una persona que nos ayude en este tema para conversar largo y tendido. Alonso, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. No, por favor, siempre es un gusto. Por Zoom, Eliana Carlín, otra politóloga en la que confío y a la que escucho siempre. Eliana, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Carlos. Un gusto estar acá. Eliana, siéntete, por favor, en la absoluta libertad de entrar en cualquier momento en la conversación y participar abiertamente de esta. ¿De acuerdo? Gracias por acompañarnos. Claro que sí. Muy bien. Pregunta para ambos. ¿Hay un ganador en este debate? Y si lo hay, ¿convenció a votantes indecisos, Alonso? Bueno, yo creo que sí hay un ganador, no un ganador abrumador ni avasallador, pero sí un ganador, ¿no? Que es, desde mi perspectiva, el señor Roberto Sánchez, ¿no? Porque había mucho contraste entre primero las formas y luego los fondos, ¿no? Las formas de la señora Keiko, yo esperaba, la verdad, que dejara de lado los papeles y pudiera tener un poco más de soltura para expresarse, tomando en consideración que van 15 años donde ella pues enfrenta este tipo de debates. Ya debería ser una, digamos, una polemista mucho más ducha, ¿no? Mucho más solvente. Y no y en fue un así. formato que lo permitía en ciertos momentos, además, Alonso, ¿no? Claro, entonces no salirte del papel, siempre estar encasillado, ¿no? No tener flexibilidad, te veía muy robotizado, ¿no? Como que todo lo hacía la inteligencia artificial y no había esa espontaneidad, ¿no? Ese en el tema de forma. Okay. En el tema de fondo, yo creo que el pasivo de la señora Keiko es muy grande, ¿no? Porque ella lanza las propuestas, lanza políticas, lanza iniciativas, pero esas políticas, esas iniciativas y esas propuestas se contradicen con su quehacer como lideresa política. Te pongo el ejemplo de las becas, ¿no? Ella decía, bueno, vamos a lanzar muchas becas, que esto, que el otro, pero en el Congreso, su propia bancada, pues se echó abajo Pronavec, básicamente la beca Bicentenario, se echó abajo la beca 18, ¿no? Entonces dice, vamos a lanzar becas, pero en su accionar hace todo lo contrario, ¿no? Y eso prácticamente se ve en todas las intervenciones que hizo el día de ayer, ¿no? Mientras que Roberto Sánchez, sin ser un gran polemista, yo creo que sí tiene un nivel muy superior al de Pedro Castillo y al de Kuczynski, por ejemplo. Se le veía mucho más relajado, no leía, improvisaba, lanzaba algunos puyazos, ¿no? Se le veía más suelto, ¿no? Cuando uno esperaría que por la experiencia, por la trayectoria, por haber estado ya en este tipo de situaciones límite, la señora Keiko en fondo y en forma podría estar un poco más, Totalmente, ¿no? totalmente. Pero no fue así. Eso no quita que efectivamente hay ciertas nubarrones en el señor Sánchez, pero haciendo las sumas y las restas, creo yo que la candidata de Keiko Fujimori está al debe, ¿no? Eliana Carlín. Coincido con el diagnóstico final de quien ganó, además de haber sido Sánchez, venía probablemente no como favorito al debate, ¿verdad? Justamente por la larga experiencia en debates de Keiko Fujimori, ella parecía ser la favorita, se esperaba una performance muchísimo más profesional en cuanto a la polémica, en cuanto a la presentación del debate, incluso en cuanto a su atuendo. Si uno de los problemas principales que tiene Keiko Fujimori es no tener la capacidad de demostrar cómo es que ella ha trabajado o dónde es que ella ha trabajado a lo largo de su vida. Y de pronto se presentó en un atuendo de fiesta, ¿verdad? Estilo cóctel, estilo celebración. Súper lindo, un vestido como para salir a bailar o como para salir a un evento festivo, pero claramente no como para ir a una reunión de trabajo. Una persona ejecutiva o una funcionaria pública que se está yendo a trabajar. Entonces, o que tiene la experiencia de ir a una presentación laboral importante, ¿verdad? Eso me parece que ya nada más como imagen y fotografía de inicio es algo importante si tenemos en cuenta
el encuadre que muy bien ha mencionado Alonso, que ha sido un encuadre de Keiko leyendo fichas con la mirada baja, sin hacer contacto visual. Eso suma a todo lo que se construye a lo largo del debate, tanto por el contenido como por las imágenes que nos transmiten. En el caso de Roberto Sánchez, su atuendo fue sencillo, como una persona que se remanga, ¿no? Que va en mangas de camisa, que puede trabajar, pero sobre todo una persona que estaba disfrutando de un momento de su vida o de su trayectoria, polemizando, respondiendo con más espontaneidad, si bien por supuesto creo que hay oportunidades de mejora. Una de ellas, por ejemplo, me parece que pudo haber sido mencionar más propuestas concretas. Claro. En términos de cómo enmarcaron la puesta en escena del debate, que es algo completamente entrenado y con una decisión. Creo que la entrada más bien cálida y familiar por el lado de Roberto Sánchez, con un desarrollo del debate más espontáneo, pero firme con los puyazos, firme también con las respuestas a los puyazos, es algo que queda mucho más impreso en la emoción de la gente y finalmente el Claro. voto tiende a decidirse por elementos más emocionales, Claro. ¿no? Claro. Ahora, voy a compartir con ustedes algunos momentos del debate y quiero someterlos a consideración de ustedes para que lo escudriñen, lo deshagan y me digan qué les parece. Pero antes de ello, tengo la sensación que vivo en un mundo paralelo porque yo ayer puse Canal 2, Canal 4... Canal 9, Willax, y en todos había barrido Keiko. Keiko había ganado ampliamente, menos en este programa donde ustedes dos me dicen que no ha sido así. ¿Qué está pasando, Alonso, Eliana? Bueno, yo vi una imagen, creo que fue en Willax, que Keiko Fujimori había ganado con 93%, ¿no? Así es, por eso les pregunto. Aquí Increíble. hay que ver los antecedentes pues, del Fujimorismo, ¿no? De los antecedentes de haber cooptado, corrompido, sobornado a los medios de comunicación, ¿no? Pero a mí, más allá de lo que sucedió en la década de los 90, que está probado con documentos, con videos, Así etcétera, es, con videos. yo creo que acá lo interesante es insistir en algo que no ha funcionado. Porque desde mi perspectiva, esto lo documentó muy bien la Unión Europea en su informe de la segunda vuelta con Pedro Castillo, los observadores de la Unión Europea determinaron que había una total desproporción y una falta de objetividad absoluta en los medios de comunicación de Lima, ¿no? Que no habían visto en ninguna otra observancia electoral que habían hecho. ¿Así ¿no? de claro lo señala el informe? Sí. Así lo pueden, está en internet, ¿no? Y que esto, si uno lo interpreta ya como parte del análisis político, yo creo que más que sumar, resta, ¿no? Porque la gente no es tonta, pues la gente se está dando cuenta de que ¿no? hay una, digamos, una relación casi de subordinación que existe entre Keiko Fujimori y los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Y esto, pues, de repente tiene algún peso en distritos muy específicos de Lima, ¿no? Pero el Decano y los grandes medios cada vez tienen menos relevancia en el Perú y a nivel internacional, ¿no? Que es donde hay mucho más dinamismo, mucho más controversia, mucho más pluralidad, es en el streaming. Sí, pues está ¿no? pasando eso. Entonces, uno ve los medios tradicionales que están acartonados, ya medio jurásicos, ¿no? Con personas muy mayores, ¿no? Y ve en comparación lo que sucede en el streaming, donde la dinámica es totalmente distinta. Y creo yo que ahí la opinión es diferente. Es diferente. ¿no? Es diferente. ¿Tú piensas lo mismo, Eliana? Mientras muestro la República y la pongo a consideración de ustedes, usted decide. A mí me suena equilibrado, ¿no? Pero en fin, no me quiero echar la parte. Eli, te escucho. En el año 2011 ha sido muy similar, en el año 2021 ha sido muy similar, en el año 2016 había una suerte de equilibrio porque ideológicamente estaban en la misma esquina los dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero es avasallador en este momento el rol que están tomando los medios, el equilibrio no existe en absoluto. Creo que la ciudadanía no solamente no es tonta, sino que ante
la visualización del debate en vivo, hay una disonancia cognitiva respecto de lo que comentan posteriormente los analistas, invitados y periodistas. Entonces es imposible fingir que estás viendo algo que no has visto. Es Totalmente. imposible venderle una tontería de esa naturaleza a las personas, a los televidentes. En efecto, gracias a la tecnología, ahora hay espacios como los del streaming que democratizan un poco la opinión, ¿no? Que es lo importante hoy en día. Sin embargo, creo que sí hace falta reflexionar, y eso los profesionales de las comunicaciones tendrán que hacerlo posteriormente, sobre el enorme daño a la democracia que Así significa es. esto, ¿verdad? Así es. Que haya medios de comunicación imparciales, libres, y que comuniquen de acuerdo finalmente a la realidad, con solvencia, balance, es un componente fundamental para poder siquiera nombrar a un Estado como democrático, ¿no? Forma parte del cuerpo teórico que establece qué cosa es y qué cosa no es una democracia. Totalmente. Entonces yo creo que finalmente los empresarios de las comunicaciones no tienen mucha claridad o simplemente no les interesa cómo dañan la democracia, cómo terminan por mermar la calidad de nuestra democracia con ese tipo de prácticas tan propias de dictaduras que ya hemos vivido. Totalmente de acuerdo. Y como siga así, conozco un periódico que va a terminar vendiendo sus acciones a medio centavo. Así que así están las cosas. Tengo comentarios para compartir con ustedes, Alonso, de quienes nos están viendo esta hora. Nos dice R. Pacheco: no soy comunista, pero no por los naranjas vengativos. Gracias por ese comentario, R. Pacheco, te lo agradezco. Yacupara: el escritorio de Keiko era un desorden lleno de papeles. Así habla de que ella es el orden, desde ahí empieza con el desorden. Sí, leí ese comentario, ¿no? Que habla un poco de la personalidad de cada uno, digamos. A partir del orden del escritorio, uno puede intuir el desorden que hay dentro de la cabeza. Pero en fin, gracias por esa apreciación. Host Fertz: es una derecha populista que busca controlar a la población para gobernar por más de 5 años. Quienes tienen temor a que gane Keiko sostienen que podría quedarse no solo 5 años, sino que podría tener un plan de mucho más largo aliento a partir de la cooptación de los espacios institucionales. Termino con los comentarios y les dejo la palabra, Alonso, Eliana. Nancy: yo estuve en la marcha No a Keiko. Fue magnífica, vital, contundente y con miembros de todas las sangres. Yo percibí un poco lo mismo en las imágenes que pude ver. Tú fuiste, Eliana. Alonso me dijo que no pudo, quiso ir a ver qué pasaba, y un poco trabajo casi antropológico, Alonso, pero no fue. ¿Tú, Eliana, estuviste por ahí? ¿Pudiste ver algo? No, me quedé con las imágenes. Lo que me comentaron las personas amigas que fueron fue similar a lo que mencionas tú, a lo que menciona aquí Nancy en el comentario. Y que además hubo un momento inicial de un poco de desorden, porque hubo gente que llegó muy temprano, a las 5 de la tarde, Claro. entre las 5 y las 7, pero que al parecer un grupo muy robusto de gente, sobre todo estudiantes y miembros de partidos políticos, llegaron hacia las 7:30, entonces se armó un cuerpo muchísimo más amplio de personas hacia las 7:30 de la noche y se quedaron hasta tarde. Entonces ha durado horas, bastantes horas, mucha gente, mucha rotación de gente, y que lo que sí estoy al tanto es que fue algo convocado con muy pocos días de anticipación, y que se esperaba una convocatoria mucho menor de la que finalmente fue. Sí, y que se ha replicado en varios puntos del país y en el extranjero también. Vamos con ese byte que les había ofrecido de lo que fue el debate. Adelante, compañeros. ¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Usted, el 8 de abril, en el último mitin de primera vuelta, dijo lo siguiente: la lucha contra el crimen estará en manos del compatriota Antauro Humala. Los peruanos quieren saber, ¿va a estar Antauro Humala a su lado? Quienes tienen que rendir ante la justicia por los más de 50 asesinatos, señora Keiko, que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas, con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo, es usted. Yo rechazo violencia, venga de donde venga.
en Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia, que dé cuenta. Congresista Sánchez, la señora Dina Boluarte ha sido parte de su equipo junto con Pedro Castillo. Por favor, las cosas hay que aclararlas. Y cuando el señor Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y entró Dina Boluarte, nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo. Pero cuando hablamos de la policía, yo aquí le quiero mencionar dos leyes importantes. La primera, que fue promovida por nosotros, que protege a los ciudadanos en caso de legítima defensa frente a los delincuentes, la 32026. Usted votó en contra. Señora Keiko, usted sigue mintiendo. Su propio, hoy senador electo, Miguel Torres, a confesión de parte, relevo de pruebas, ha dicho que tuvieron que complotar, conspirar con la Fiscalía, la mayoría parlamentaria que usted dirige, los medios de comunicación, porque habían decidido sacarlo a cualquier precio a un gobierno constitucional, al margen de la ley. Ustedes han liderado eso, ¿no se da cuenta el daño que le ha hecho a la democracia? Vacancia, 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 desde el día de la pataleta, cuando usted logró 73 congresistas, y desde allí, en vez de procurar desarrollo, estabilidad, se ha ahondado el caos, el desorden. Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y las instituciones actuaron de maneras espontáneas, todas en su conjunto. Nadie complotó. Pero si algo recordamos fue su actuación en el Congreso, donde usted mismo condenó ese golpe. Yo le pregunto, ¿usted es un complotador o un traidor? Yo reafirmo mi lealtad con el presidente Castillo, así como él públicamente también confía en mí y yo respaldo esa lealtad. Ahí está. ¿Qué te pareció este bloque, Alonso? Bueno, un bloque complejo, ¿no? Complejo, ¿no? Los puyazos iban y venían. Yo creo que Roberto Sánchez no quiso alejarse mucho de la figura de Antauro porque creo yo que electoralmente en el sur sobre todo Lo necesita. necesita a sus reservistas, ¿no? Ujú. Que no son pocos, Ujú. ¿no? Y la movilización que él tiene es muy importante, sobre todo considerando de que prácticamente da por descontado una victoria avasalladora en el sur, ¿no? Y sin esa victoria avasalladora en el sur, podría estar en riesgo su De elección, acuerdo. ¿no? Y yo creo que en este caso Roberto Sánchez pudo profundizar un poco más sobre el vínculo entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori, Ok. ¿no? Porque no fueron una, ni dos, ni tres, fueron 6 votaciones que el fujimorismo blindó de una manera absoluta a Dina Boluarte contra el pedido generalizado de la población que demandaba adelanto de elecciones y que Dina Boluarte pues tenía entre 3 o 2% de aprobación, es decir, el cero estadístico, Totalmente, ¿no? totalmente. Ahí yo creo que él pudo enfatizar muy bien el vínculo muy estrecho entre Dina y Keiko, ¿no? Y darle la vuelta que efectivamente pues ella estuvo en la plancha de Pedro Castillo, pero traicionó Que los el traicionó, mandato, así ¿no? es, claro. Y se fue con la señora Fujimori, ¿no? Eso también está demostrado en las votaciones. ¿Le ¿no? faltó reflejos ahí a Sánchez? Yo creo que le faltó un poco de reflejos porque si hay algo que caracteriza al fujimorismo es que hay contraargumentos abundantes en prácticamente todos los frentes, ¿no? De acuerdo. Eliana, ¿tú cómo viste este segmento? Durísimo, ¿no? La primera mención a Antauro, que luego hubo muchísimas menciones a Antauro durante el debate. Creo que, claro, se exige y se hubiese esperado que, así como en muchísimas entrevistas de parte de voceros y no solo de Roberto Sánchez, marquen cuál es la posición respecto a la presencia de Antauro Humala. Entiendo que no, salvo decir que sí hay alguien con deudas pendientes por la justicia, tiene que responder por ellas, no hubo una respuesta específica sobre Antauro Humala y eso entiendo que molestó o hubiese querido algún sector que se responda desde el lado de Juntos por el Perú de una manera distinta. Entonces creo que tal vez hubiera sido ocioso responder varias veces lo mismo, dado que se mencionó durante tantas veces, pero
ya son decisiones me imagino, del momento. Pero creo que acá hay un fact-checking importante, porque en un momento la candidata Fujimori responde: nosotros solicitamos un adelanto de elecciones. ¿Quiénes? Eso no es verdad. Los blindajes están ahí, ¿no? Muy bien los ha mencionado Alonso también. Es algo público, todo el mundo los vio y cogobernaron juntos. Sostuvieron a Dina Boluarte encima de los cadáveres de los por lo menos 50 civiles que fueron asesinados Absolutamente. para mantenerla, para colocarla, para entronarla, porque al final como eso, un poco con esos aires un poco dinásticos con los que gobernó. Entonces, sí creo que fue un bloque difícil, creo que fue un bloque complicado, en el que además ya comienza a ver la primera mentira, y ese rostro de fastidio, de molestia tan característico de Keiko Fujimori, que se repitió en varios momentos durante el debate, y que pese a los esfuerzos que ha hecho esta campaña por mostrarse como una persona suave, ¿no? Y de talante dialogante y delicado, es inevitable y es incontenible en este punto ya. De acuerdo. Y en el momento en el que hablan de derechos humanos, yo no sé si es que Keiko quiso desviar la atención y se puso a hablar de carreteras tan necesarias en buenas partes del Perú, o es que cuando habla de derechos humanos no sabe de derechos humanos, porque habló de canales de riego, sí, necesidades todas ellas importantes, pero el concepto de derechos humanos no estuvo en lo medular. No, y aquí hay una mención de que, bueno, el pasado no importa, ¿no? Sino miremos al futuro. Sí, lo dijo. Fue lo que dijo la señora Fujimori, y yo creo que pues eso es desconocer todo lo que ha sucedido. No hay paz sin justicia. Exactamente. No hay paz sin justicia. Y ese manto de impunidad, de violaciones a los derechos humanos, pues es una línea común desde el fujimorismo primigenio hasta la fecha actual, ¿no? Recordemos pues la Cantuta, Barrios Altos, ahora los asesinados durante la gestión de Dina Boluarte. Inti Sotelo y Brian. Entonces, hay digamos, un hilo conductor de violación a los derechos humanos que se quiere, pues bueno, ya pasó, Así bueno, es. ¿no? Ya piña, pues, ¿no? Inaceptable. Y totalmente inaceptable, ¿no? Yo creo que ahí la señora Fujimori no tenía ningún tipo de contraargumento, porque la evidencia es contundente e irrefutable, y yo creo que el señor Roberto Sánchez pudo haber hecho mucho mayor incidencia. Mucho mayor incidencia, porque entre los varios talones de Aquiles que tiene el fujimorismo, este probablemente es el más delicado, porque está totalmente comprobado, no solamente a nivel nacional, sino la extradición de Fujimori papá se basó justamente de eso en Chile, ¿no? Entonces el tema salta a Chile, salta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Perú. Entonces, la verdad, no hay contraargumentos contra eso, y yo creo que ahí el señor Roberto Sánchez pudo haber hecho mucho mayor énfasis, tomando en consideración la asociación prácticamente inquebrantable que hubo entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori en este último tramo, ¿no? ¿Coincides con lo mismo, Eliana, o añadirías algo más? Sí, yo añadiría simplemente que hay dos líneas aquí, ¿no? La primera es que Keiko Fujimori no puede hablar de derechos humanos, ¿no? De su boca no puede salir derechos humanos, porque ella ha sido parte del régimen que todos sabemos qué es lo que ha hecho, y ahora mismo simplemente se igualó al nivel del padre, cogobernando con Dina Boluarte, blindando a quienes tienen responsabilidad política y penal por estos asesinatos, por estos crímenes, pero además porque su público, y esto también me parece importante, su público no puede escucharla decir algo así, ni siquiera para quedar bien en un debate, porque su público aplaude las violaciones de los derechos humanos, reclama el regreso o la liberación de Vladimiro Montesinos, libera y saluda la impunidad de los malos militares violadores de derechos humanos en los 90. Entonces, ella quedaría completamente en offside. Finalmente tiene un discurso favorable a los derechos humanos. De acuerdo. Y un último asunto respecto a eso, que tal vez puede ser algo más pedagógico en el futuro, conversando con alguien vinculado al mundo empresarial, me decían: no, Liana, mira, lo que pasa es que tú no entiendes bien, porque desde el lado de los empresarios sí consideramos que derechos humanos es tener una carretera, que derechos humanos es tener una pista, que derechos humanos es que haya servicios básicos. Entonces, si es que eso es así,
conceptualmente es un zafarrancho que tiene que ser resuelto, ¿no? Y tiene que distinguirse muy bien la provisión de servicios, que son derechos, ¿verdad?, de la ciudadanía, y los derechos humanos expresados en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho y de un marco jurídico internacional que los resguarda. Correcto. Tengo que ir con comentarios, pero dejo la pregunta planteada. La figurita de Gian Ferrari junto a Keiko Fujimori, ¿suma o resta? Voy con comentarios mientras van pensando en esa pregunta. Dice Mariana, después del debate la duda se despejó totalmente, dice Mariana. Mi voto y el de mi familia va para Roberto Sánchez. Mariana, qué bueno que el debate sirvió en el seno familiar. Un gran abrazo. Dayan, yo leía los medios internacionales. Dice lo que la mayoría de la prensa nacional no te dice. Vergüenza nacional. Te juro que uno ve la prensa local, ve los medios locales y la cosa es media trastornada. Es difícil de entenderla. Gracias por ese comentario. Carmen, Dios bendiga abundantemente al Perú y libre de la corrupción que hoy gobierna desde el Congreso. Carmen, en eso andamos. Ojalá que Dios nos pueda echar de verdad una manito porque la cosa está bien complicada. Gracias, Carmen Martínez, por ese comentario. Alonso, Eliana, Gian Ferrari. Bueno, medio broma y medio en serio, yo leía varios tweets justo cuando veníamos para acá que el pueblo aliancista que dudaba ha decidido votar por Roberto Sánchez, ¿no? O sea, tú sabes que en estas situaciones ya la broma dice mucho, ¿no? Si nos ponemos bastante freudianos. Pero ya hablando del tema en serio, yo creo que no le suma porque Gian Ferrari está a puertas de enfrentar un juicio penal, ¿no? Y la verdad, como experto en temas deportivos, de gestión, la verdad, no apoya mucho e incluso puede poner al Perú en un conflicto con la FIFA, ¿no? Ya poniéndonos en ese ámbito, porque la FIFA prohíbe que los miembros de las federaciones se involucren directamente en política. Y Gian Ferrari es hoy día la mano derecha del señor Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Entonces, no le suma desde el punto de vista, creo yo, ético, porque el señor Ferrari tiene problemas con la justicia, desde el punto de vista deportivo, porque hay un pueblo aliancista que tal vez se ha ofendido por esta situación, y además nos puede poner en un ámbito problemático con el máximo ente futbolístico, ¿no? Que prohíbe de manera contundente que miembros de sus federaciones se involucren en temas políticos, ¿no? No suma para ti en lo absoluto. No va a servir. ¿Tú, Eliana, qué piensas? Bueno, yo creo que la Federación Peruana de Fútbol merece o debe darnos una explicación si es que no la ha recibido de parte de Gian Ferrari, que en efecto está vinculado con denuncias de corrupción, lo cual lo hace completamente perfecto para unirse a un equipo como el equipo del Fujimorismo, ¿no? Es exactamente el perfil que parece que buscan. Sin embargo, yo iría un paso más allá y creo que no solamente pues, a nosotros, los miembros de la familia blanquiazul, nos ha llamado la atención. Creo que no es una figura convocante ni siquiera entre hinchas de Universitario de Deportes por completo, ¿no? Creo que también genera incomodidad en algunas facciones de hinchas de Universitario de Deportes, entonces tampoco entiendo cómo podría sumar, pero sí se sabe que es una persona que tiene vínculos políticos que van muchísimo más allá de lo deportivo, que van mucho más allá de él mismo, ¿no? Entiendo que su mamá es una jueza y que por ahí va un poco la cosa. De acuerdo. Pero ahí, si me permites, por favor, Alonso. Se me escapaba un detalle, ¿no? Cuando sale esto de Ferrari, empiezan a desempolvar sus tweets antiguos. Sí, claro. Y esos tweets antiguos hablan en contra de Keiko Fujimori, Claro, ¿no? Diciendo que no podría ser la presidenta, que esperemos que jamás llegue al no. Entonces, yo creo que esto ha sido una improvisación, ¿no? Porque si vas a lanzar a una persona que va a formar parte de tu círculo más cercano, lo primero que tienes que hacer es revisar sus redes sociales. Y depurarlas. ¿no? Y depurarlas. En tal caso, si quieres, ¿no? Claro, y ahora que ya el daño está hecho, pues los tweets anteriores del señor Ferrari se han viralizado, donde él habla pues no muy bien de su actual jefa, que es la señora Fujimori. De acuerdo. Otra cosa que a mí me sorprendió, no sé si a ustedes, fue ver a Rafael Belaúnde Llosa
en el equipo de Keiko Fujimori. Tan es así que hoy han comenzado las renuncias una tras otra en el partido de Rafael Belaúnde. Yo siempre pensé que Rafael Belaúnde podría ser de una derecha liberal, mucho más interesante, inteligente, y no que se iba a plegar a una derecha mercantilista como la de Fuerza Popular. ¿Te ha sorprendido a ti o yo soy un ingenuo de la peor especie, Alonso? Bueno, la verdad no es de sorprender porque recordemos que su padrino político, el señor Pedro Cateriano, en la última elección con Pedro Castillo, contradiciendo toda su trayectoria política, tirándola prácticamente a la basura, dijo abiertamente que era necesario y que él iba a apoyar a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, tomando ese antecedente, probablemente el señor Belaúnde, bueno, dijo, bueno, si mi padrino lo hace, pues yo, ¿por qué no, no? Entonces, también se ha sumado a Fuerza Popular. Y como tú muy bien señalas, las renuncias al partido han salido pues en cascada prácticamente, ¿no? Entonces, ¿le sumará a la señora Fujimori? Es difícil de saber cuánto realmente le va a poder sumar, ¿no? Y si quieren el chismecito corto, Eli, cuando yo era un muchacho joven, flaco y bien agraciado, y tenía 22 años y protestábamos contra la dictadura del papá, Rafael Belaúnde estudiaba en mi Universidad de Economía y formaba parte del grupo que coordinábamos las salidas, las marchas, toda la parte logística de las marchas. Y él estaba allí y era un convencido y fuimos juntos al centro de Lima con todos a marchar, con San Marcos, con la Católica, y era un antifujimorista a rabiar. O sea que también el tiempo lo ha transformado. Cuéntame, ¿qué piensas de esto, Eliana? Yo creo que simplemente evidencia que el discurso de suavizar las palabras tan despectivas en contra de quienes protestaron ante la salida de Pedro Castillo, el terruqueo contra Mirta Vázquez, que se echó para atrás durante campaña electoral, fue absolutamente falso, ¿no? Creo que fue simplemente eso, un poquito de edulcorante para la campaña, y que el que ahora sea parte del equipo de Fuerza Popular sin consultar a los militantes de su partido es también revelador de cuál es la verdad de este político. Correcto. Eliana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un beso gigante, como siempre. Cuídate. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Alonso. Alonso Cárdenas, gracias también. Alonso además nos trae una buena noticia: de la pandemia al colapso institucional, bitácora de un periodo turbulento en el Perú, América Latina y el mundo, publicado por Tirant Humanidades Plural. El profesor de la Ruiz de Montoya, el politólogo, nos trae su último trabajo interesantísimo para mirar al Perú de la pandemia al colapso institucional. Gracias, Alonso, por ese trabajo. Lo vamos a revisar. Sin duda lo podemos conseguir en la universidad. ¿Y en dónde? Sí, bueno, va a salir a la venta en la página web de la universidad, de la página web de Tirant, y vamos a hacer la presentación formal, si no me falla la memoria, el 16 en la universidad. Obviamente estás cordialmente Te lo invitado. agradezco mucho. ¿De segundo apellido Cornejo? Sí, sí. Primo. Muchísimas gracias. Vamos a revisarlo. Nosotros nos vamos. Hoy es cumpleaños de Edith Barr, la gran Flor Morena de la canción criolla. Le habíamos preparado algo especial, pero mi productora me ha prohibido pasarlo porque nos gana el tiempo y viene la gran Manuela Camacho. En redes se los pongo y los comparto con ustedes. Un gran abrazo.